5 décadas es el tiempo transcurrido entre las dos últimas erupciones volcánicas registradas en La Palma. Este 2021 el Teneguía cumplía 50 años, un aniversario que se ha visto eclipsado por el devastador proceso eruptivo surgido en Cumbre Vieja. Sin duda se trata de dos volcanes muy distintos, sobre todo en lo destructivo, pero que guardan ciertos paralelismos. Por ejemplo, el de buena parte de la comunidad científica canaria desplazada hasta la zona. Dos generaciones de expertos y expertas que han coincidido en La Palma desde el pasado 19 de septiembre, fecha en que comenzó la emisión de lava, y que han tenido la oportunidad de comparar ambas erupciones y reflexionar sobre lo que significó una y lo que puede suponer la otra para el futuro de la isla. Hoy en Noche de Reportajes conocemos a algunas de estas personas, descendientes en muchos casos de quienes trabajaron al pie del Teneguía y que estos días toman el relevo en Cumbre Vieja. Lo vemos en Volcanes que unen generaciones. Un reportaje de Isabel Baeza. Entre el Teneguía y el volcán de Cumbre Vieja han pasado 5 décadas. Dos volcanes diferentes que han unido y siguen uniendo a dos generaciones de científicos canarios. Hace 50 años, a pie de la erupción del Teneguía, estuvo el geólogo Telesforo Bravo. Hoy su nieto, que dirige la fundación que lleva su nombre, colabora en la investigación del actual volcán y defiende el legado de su abuelo y su padre, Juan Coello, que dirigieron los trabajos del Teneguía durante la mayor parte de la erupción. Yo creo que son generaciones de gente que viene de ciencia en Canarias, que es algo que no nació ayer. A veces tendemos a pensar que el tema de la ciencia en Canarias es un tema muy reciente, pero ya vamos varias generaciones de científicos y de personas muy volcadas en el servicio público. Yo ahora me estoy encontrando aquí a personas que fueron alumnos de mi abuelo y de mi padre, y el hecho de que ellos me vean aquí y me vean a mis hermanos que también han estado aquí, para ellos es absolutamente normal. Es como si hubiéramos trasladado esa conexión y esa relación que mantuvieron ellos al momento real. Una de esas personas es Manuel Nogales. Él dirige la delegación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias y estudia desde los primeros días a pie de campo cómo evoluciona el volcán de La Palma, igual que lo hizo con el Teneguía su padre, Juan Nogales. Son cosas del destino, me imagino. Y sí, la verdad que estamos intentando pues hacerlo con el mayor de las vocaciones de servicio público, y a mí me toca ahora también coordinar a todos los equipos del CSIC aquí con más de 30 investigadores, y me acuerdo mucho de él y me acuerdo mucho de don Telesforo. O sea, no debió ser nada fácil coordinar una emergencia. De todas maneras, la de ellos fue más cortita que la que estamos nosotros, que estamos intentando normalizar una emergencia en el tiempo, y eso no es nada fácil. Hombre, pero por favor, qué alegría verlo, Jaime Coello y Manuel Nogales han quedado para tomarse un café en el bar Parada, en Fuencaliente, junto a Félix Manuel Medina, biólogo del Cabildo de La Palma. Son las nuevas generaciones de científicos que siguen de cerca el volcán de Cumbre Vieja 50 años después del Teneguía. El abuelo de Jaime, Telesforo Bravo, un geólogo y naturalista tinerfeño, fue quien desembarcó primero en La Palma para seguir de cerca el Teneguía junto al padre de Jaime, Juan Coello, geólogo de profesión y colaborador científico de Telesforo. Estuvieron 15 días de los 23 que duró la erupción hasta que llegó de Madrid un equipo. También estuvo con ellos Juan Nogales trabajando sobre el terreno. Estuvo tu padre y mi abuelo en el bar Parada, y mi padre también, y ahora nos vemos otra vez aquí. Nos vemos 50 años después. 50 años después. Sus descendientes aquí, es verdad. Realmente la gente de La Palma tenía ya una intuición bastante grande de lo que iba a pasar, y de hecho a él lo avisaron con una cierta frecuencia de que esto iba a ser inminente por la frecuencia de los temblores. A mí lo que me ha llamado la atención de la otra crisis y de esto es que la fase sísmica en el Teneguía tardó cerca de un mes, y aquí estamos hablando de prácticamente 8 días donde se concentraron los sismos. Entonces, realmente, bueno, se veía venir, pero realmente el Teneguía, digamos que avisó con bastante más antelación. Manuel Nogales, Jaime Coello y Félix Medina siguen al minuto la evolución del volcán actual.
saben que esta erupción es diferente, mucho más destructiva y que las secuelas que está dejando en las personas y en el medio ambiente tardarán en cerrarse. Lo que estamos viendo es que está afectando muchísimo la zona, sobre todo del cráter, la parte del volcán y el pinar. Se ha visto afectado muchísimo por el tema de los aerosoles ácidos del volcán, de las gases, y se ha ido al traste de todo el pinar, se está viendo el amarillento, ha habido temas de lluvia ácida, y después hemos visto cómo el matorral está completamente copado de ceniza. Vamos a ver cómo evoluciona todo eso. Casualidad o cosas del destino, Nogales es quien dirige estos días a pie de campo todo el trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el volcán que está activo en La Palma, con todo un equipo de vulcanólogos y personal de biodiversidad y medio ambiente. Su relación con Jaime trasciende los años y las casualidades. Don Telesforo Bravo fue mi profesor y la verdad que fue una auténtica maravilla. Y era un hombre con una paciencia y un conocimiento. Yo creo que tanto él como mi padre, Juan Nogales, eran de una generación de gente enciclopedista, ¿no? Que ya hoy día no se ve nada. Nosotros creo que nos han pasado bastante de su acervo cultural, pero hoy día ya ese acervo cultural se está perdiendo, lógicamente. Antes de llegar para supervisar la crisis del Teneguía, Juan Nogales y Telesforo Bravo ya se habían tratado. Bravo era entonces investigador de la Universidad de La Laguna y Nogales inspector regional del ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, un organismo administrativo que existía entonces para la preservación de los espacios naturales. Coincidieron en La Palma, pero ya se conocían porque compartían cartas en las que se mandaban muestras como maderas fósiles. Además, también compartían los patronatos de parques nacionales. Mi padre le encantaba cuando iba a Garajonay porque se encontraba con Don Telesforo y eso era, eran clases magistrales, unos hablando de geología, otros hablando de biodiversidad y de temas forestales, o sea que compartían muchísimo y creo que esas tertulias que tenían en los parques nacionales, eso eran auténticamente deliciosas. Yo afortunadamente también estoy ahora en los 4 parques nacionales, en los patronatos y les entiendo perfectamente porque allí pues hablamos de muchísimas cosas, esa es la verdad. Juan Nogales estuvo semanas sin hablar con su familia porque en aquella época el acceso que había a la tecnología no tiene nada que ver con el actual. Para comunicarse con los allegados, todos los científicos tenían que ir al bar Parada, en Fuencaliente, a hablar a través del único teléfono que había. Le avisaron de la erupción mientras hacía la Guardia Forestal en la cumbre de Gran Canaria. Una de las antiguas emisoras de incendios, que teníamos una en la Casa Forestal y hubo una llamada urgente desde aquí, desde La Palma, y todavía no existía gobierno de Canarias en esa época, era todavía una época, que dependíamos del gobierno central y nada, se movilizaron muy rápidamente y nada, recuerdo que viajó en avión a Tenerife y pilló un barco rápidamente para venir y aquí se encontró con Telesforo y estuvieron toda la erupción juntos, o sea que compartieron todo, ¿no? La experiencia fue verdaderamente increíble, con muchas carencias, sobre todo para esto que estamos haciendo hoy, que es tan sencillo como vernos y que nos entrevistemos y que nos veamos. No habían móviles, había un único teléfono aquí en Fuencaliente, que era donde todos hacían colas para lograr, primero, hacer las comunicaciones con los medios de comunicación y segundo, hablar con las familias. Yo recuerdo que con mi padre estuvimos muchas semanas sin saber prácticamente nada. De vez en cuando por los medios de comunicación le veíamos y sabía que estaba bien. A Manuel, su padre, le contó muchas anécdotas que ocurrieron durante la erupción del Teneguía. Le confesó cómo semanas antes muchos palmeros vaticinaban la erupción antes de producirse. 5 décadas después, él se siente unido a sus antepasados porque le ha tocado estar sobre el terreno de otro volcán. El volcán del Teneguía duró apenas una semana, o sea que fue llevadero y se pudo, yo creo que, disfrutar por parte de los investigadores y de los gestores de la época. Nosotros, yo creo que no estamos disfrutando a tope ni mucho menos porque el drama social lo estamos viviendo en primera persona, ¿de acuerdo? Y primero somos personas, luego somos investigadores. Entonces, disfrutas tu profesión, pero a ratitos, ¿vale? Porque lo demás lo llevamos por dentro. Ya nos estamos acercando a lo que es el cráter del Teneguía, que lo vemos, lo tenemos ahí enfrente, una erupción que se inicia el 26 de octubre de 1971, hace ahora 50 años, y que desde luego tiene una enorme espectacularidad
si bien es verdad que en cuestión de dimensiones fue muchísimo más pequeña, liberó mucho menos material y produjo menos efectos negativos en cuanto a lo material. Sí que es verdad, tenemos que reconocer que se produjeron 2 víctimas mortales y por lo tanto no podemos decir que fuera un volcán amable, como se le ha venido a denominar. No hay ningún volcán amable, todos los volcanes tienen sus riesgos y en este caso, como digo, fallecieron 2 personas, ¿no? Para Jaime Coello, este es un paisaje familiar. A él le unen sus antepasados más recientes, su padre y su abuelo. Ellos tenían una vinculación muy grande con la isla de La Palma. Venían prácticamente una vez al mes y se lo han transmitido a él y a toda su familia. Siempre recordaron esta crisis volcánica porque es algo que unió a toda una generación de geólogos y vulcanólogos, porque además mi padre, como digo, también recordó toda su vida esta erupción y los dos era un tema recurrente en sus conversaciones y además era un tema que ellos contaban y que ellos nos explicaban con especial placer, con especial interés y bueno, ese contacto especial también que mantuvieron con la gente de La Palma estos días es algo que les acompañó toda la vida. Telesforo Bravo se labró una fama merecida tras haber estado trabajando en Irán durante 3 años como hidrogeólogo. Se hizo con un brillante expediente como especialista en aguas subterráneas y cuando regresó se aplicó a este trabajo en las islas. Ganó prestigio porque estudiaba el subsuelo y era bastante certero, de manera que siempre sabía dónde había agua aprovechable. Tenía muy buena fama en cuanto a hidrogeólogo, tenía la fama de que donde emitía un informe favorable, pues ahí surgía agua subterránea y se podía aprovechar. En La Palma, Telesforo Bravo tenía gente cercana que le iba informando de la actividad sísmica semanas antes de la erupción del Teneguía. En aquel caso había signos muy evidentes de que algo estaba pasando. Tenemos que tener en cuenta que en el Teneguía la actividad sísmica potente empezó un mes antes y se fue incrementando poco a poco. Cada vez que hubo, digamos que había cada vez más señales precursoras de que iba a haber una erupción volcánica y algunos de esos corresponsales, algunos de esos amigos le llamaron y le dijeron que la erupción era inminente. Entonces decidió coger un avión y en este caso vino con mi padre, con Juan Coello, que era geólogo también y era su colaborador científico. La crisis volcánica del Teneguía tuvo un impacto que fue mayor del que ahora imaginamos. Fue un volcán muy visitado, mucho más que los volcanes anteriores por las facilidades que ya ofrecía el transporte aéreo. Además, al provocar menos daños materiales, se convirtió en un reclamo trasladarse a la isla para verlo de cerca. Digamos que todas las personas un poco relacionadas con la ciencia en aquella época en el archipiélago, no solo con la ciencia, también con las artes, con la música. Aquí estuvo César Manrique también viendo la erupción. Todas las personas con un cierto interés e inquietud en Canarias pasaron por La Palma, porque hay que tener en cuenta que bueno, la del 49 a esa generación quizás les cogió un poquito antes. La erupción del 49 también fue más aparatosa, pero ya en el año 71, digamos que ya en la cuestión de la aviación estaba ya bastante implantada, se fletaron muchísimos aviones para venir a la isla y quien más, quien menos se dio el salto a La Palma para poder ver este espectáculo de la naturaleza. Y al mismo tiempo también fue un volcán que tuvo una gran repercusión científica que ha durado generaciones. El padre de Jaime recordó la erupción toda su vida y se lo inculcó a sus hijos. También mantuvieron los vínculos que hicieron en la isla con las personas con las que trabajaron durante la erupción. Es algo curioso y bonito y dice mucho y bueno, yo creo, tanto del padre de Manuel como de mi familia. Yo creo que son familias que a las personas que estaban en el mundo científico, que realmente colaboraron y compartieron proyectos, nos hablaban, a los que veníamos detrás nos hablaban de esos colaboradores, de esos congéneres, de tanta y tanta gente que en Canarias estaba ya haciendo ciencia y que se dedicaba a las cuestiones ambientales y al final es un proceso natural, ¿no? Cuando oyes hablar de Manuel Nogales y oyes hablar de un montón de gente que estuvo en ciencia y que tiene descendientes, al final los acabas considerando de alguna manera como tu familia también, ¿no?
De hecho, Jaime dirige la Fundación Canaria Telesforo Bravo Juan Coello, que pretende continuar con el legado de su padre y su abuelo y preservar el medio ambiente, la conciencia ecológica y la importancia de nuestro entorno en las islas. Pero estos días, en La Palma, Jaime se ha dado cuenta de la conexión que tiene con ellos en el trabajo a pie de campo con este volcán. Empiezas a revisar anotaciones, empiezas a ver restos, te das cuenta que ahí hay una trayectoria, hay una conexión, y tú sigues vinculado a eso, ¿no? Yo ahora me estoy encontrando aquí a personas que fueron alumnos de mi abuelo y de mi padre, y el hecho de que ellos me vean aquí, vean a mis hermanos que también han estado aquí, para ellos es absolutamente normal. Es como si hubiéramos trasladado esa conexión y esa relación que mantuvieron ellos al momento real. Y yo lo acepto pues con mucha naturalidad y sobre todo con mucha alegría. Me resulta bonito, entrañable. Esta conexión entre generaciones a través de dos volcanes diferentes obliga también a hacer una reflexión y una reivindicación para estos científicos que recuerdan que los canarios no son nuevos en la ciencia. Lo tenemos en nuestro ADN. Yo creo que son generaciones de gente que viene de ciencia en Canarias, que es algo que no nació ayer. A veces tendemos a pensar que el tema de la ciencia en Canarias es un tema muy reciente, pero ya vamos varias generaciones de científicos y de personas muy volcadas en el servicio público que realmente tampoco conocemos de fronteras insulares. Tenemos que hablar de Canarias pues totalmente unida en esos ámbitos y muy orgullosos y muy alegres de formar parte de todo ese proceso que nos trasciende, ¿no? De hecho, Jaime es partidario de que este vínculo generacional siga y por eso mantiene informado a su hijo para que las siguientes generaciones retomen el testigo exactamente igual que él. A mí me encantaría que esto siguiera, ¿no? Yo me preocupo mucho de enseñarle a mi hijo y de hablarle a mi hijo de las cosas que hago y de la gente que he ido conociendo en los diferentes ámbitos y que realmente valoro. Al final la ciencia es una cuestión de equipo y los equipos trascienden, como digo, a veces generaciones. Generaciones que pueden comprobar por sí mismos las diferencias que hay entre el Teneguía y el volcán que sigue activo. La cantidad de material emitido es muy diferente. También difieren en el edificio volcánico, que es más inestable en el caso del actual. La duración también es un elemento diferencial. El de Cumbre Vieja fue más repentino, mientras que el del Teneguía avisó con antelación. El Teneguía es un volcán que, como digo, empieza a tener mecanismos precursores bastante antes, prácticamente un mes. Eso es algo que llama la atención con respecto al actual, donde el proceso duró simplemente 8 días. Al haber tanto material emitido en este volcán actual, el edificio es más inestable. El volcán Teneguía que tenemos aquí es un volcán bastante más bajo. Tenemos que hablar que aquel tiene prácticamente ya 250 metros de altura, frente a este que es muchísimo más bajo en altura. Pero también hay similitudes. Es el caso de la actividad, que ha sido variada en los dos casos. El volcán Teneguía tuvo actividad stromboliana, para que me entiendan, lluvias de piroclastos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa. Cae tanto piroclasto en el mar que hay quien dice que se ha formado una isla, que la llegan a llamar hasta le ponen nombre. Hay quien la llama jocosamente San Borondón. Es una enorme nube de ceniza. Pero también hay actividad efusiva, hay actividad hawaiana y vemos a mi espalda vemos esas coladas volcánicas que incluso llegan a fluir, hacen ganar terreno al propio Teneguía. Lo que sí es cierto, y lo están comprobando estas generaciones de científicos sobre el terreno, es que el volcán de Cumbre Vieja ha cambiado muchas cosas. Una de ellas es la escasa conciencia que había hasta la fecha de que somos islas volcánicas. Este fenómeno tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes y peligros. Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos porque, por ejemplo, los libros de texto y lo que enseñamos en los centros educativos, a veces el fenómeno volcánico queda muy relegado. Nosotros como institución, desde la Fundación Telesforo Bravo y geólogos, geofísicos, geoquímicos, llevamos muchos años intentando transmitir esa necesidad de dar a conocer el fenómeno volcánico en Canarias, pero precisamente por esos espacios que hay entre erupción volcánica y erupción volcánica, llega un momento en que se diluye, ¿no? Y entonces nos relajamos, no hablamos, no lo interiorizamos.
Por eso, desde la Fundación Telesforo Bravo abogan por programas de comunicación con los centros educativos de las islas. Incluso piden simulacros para la población, para que la gente sepa y sea consciente de los pasos que hay que dar cuando ocurren estas cosas. Tenemos que comunicar a la gente de Canarias, a todos los canarios y a todas las generaciones que vivimos en un territorio volcánico que tiene unas ventajas increíbles. No solo nos debemos acordar de la parte negativa, porque todos hemos vivido y nuestras generaciones anteriores han vivido en suelos volcánicos y hemos disfrutado de ese fenómeno, pero de vez en cuando suceden eventos como este que vienen a alterar pues, nuestra vida cotidiana. ¿Y qué hacemos ahora, después de esta crisis, para concienciar a la población de esas ventajas y riesgos para intentar que erupciones tan dañinas como la que estamos viviendo tengan secuelas en la población? Jaime Coello cree que la solución es desarrollar al máximo los mapas de peligrosidad volcánica y cambiar las actuales escalas de explosividad. Que deben ser una herramienta fundamental a la hora de planificar tanto lugares de población como infraestructuras. Los vulcanólogos de todo el mundo están intentando plantear nuevas escalas que no solo tengan en cuenta la explosividad. Ahora mismo hay una escala que es la BEI, índice de explosividad volcánica de 0 a 8 en función de lo explosiva que sea una erupción, pero esa escala no tiene en cuenta los daños que producen los volcanes. Eso de cara al futuro, pero de cara a cómo se va a reconstruir La Palma, la visión de estos científicos es clave porque ellos conocen de primera mano estos fenómenos. En el caso del Teneguía, todo el enclave se ha convertido en un lugar muy turístico, con senderos por los que transitan las personas. La preocupación de los que saben es qué va a pasar con el volcán actual. Evidentemente había que proteger ese nuevo volcán, habría que impedir hacer lo que ha ocurrido aquí en el Teneguía, donde se ve claramente que hay un sendero que sube a la cima y vemos que se va deteriorando por ese pisoteo continuo. Allí habría que preservarlo totalmente como tierra virgen. Y en cuanto a las coladas, habrá que estudiar aquellos puntos de mayor valor, tubos volcánicos, coladas especialmente relevantes. Con todo, esto que está ocurriendo puede dejar algo positivo, la conciencia de la naturaleza y de que debemos trabajar para preservar nuestro entorno aportando cada uno nuestro granito de arena. Este volcán nos está enseñando, en cierto modo, la vulnerabilidad de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que también ha pasado con la pandemia. La pandemia y el volcán nos están enseñando que por muy seguros que nos creamos los seres humanos, la naturaleza, porque la pandemia también es una cuestión natural, va un paso por delante de nosotros o de alguna manera tiene un lenguaje propio. Tenemos que aprender a leer el lenguaje de la naturaleza si queremos aspirar a vivir relativamente tranquilos en un territorio sin sobresaltos. Y para eso hace falta invertir mucho más en ciencia, hay que de alguna manera fomentar de nuevo el contacto de la gente de Canarias con la naturaleza. Y esa es la enseñanza que nos queda de estas generaciones de científicos unidos por el estudio de los volcanes en Canarias. No abandonar nuestras ciudades, pero mirar más allá y estar atentos de nuevo a los ciclos naturales y conectados con nuestro entorno. Solo así tendremos conciencia de que somos islas volcánicas y que no hay que olvidarlo. Maybe just one spark.